¿Qué tan cierto es que el rock mató al jazz? ¿Y qué tan cierto es que hoy otros géneros nuevos estén matando al rock? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el video de hoy vamos a hablar de música y vamos a tocar un tema súper interesante, porque muchas veces cuando empiezan a aparecer nuevas tendencias musicales, empiezan a crearse o gestarse nuevos géneros o se empiezan a imponer nuevos géneros musicales que tienen acceso a los medios masivos de comunicación y que se difunden de una manera global y en todos los espacios posibles, aquellos géneros y artistas y tendencias que venían de antes y que tal vez estaban en su apogeo empiezan a tener un declive, obviamente por razones lógicas de que ahora ese protagonismo en los medios de distribución, de difusión y todo eso están copados por otros géneros, y muchas veces mucha gente tiende a hablar ligeramente diciendo tal género está muerto. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el rock está muerto, que el metal está muerto, que el jazz está muerto, etcétera, etcétera? Y hablando de jazz, hoy de eso quiero hablarles. Quiero hablarles del jazz para analizar qué tan así es esto. Hoy voy a hablarles del jazz frente a la aparición del rock, porque el jazz tuvo su apogeo hace muchísimo tiempo y de repente se vio frente a un fenómeno que fue el rock, que es, yo creo que el movimiento cultural y musical más grande que pueda haber habido, y no sé si veremos algo similar alguna vez, y obviamente eso afectó de una manera muy grande en la manera en la que se difundía el jazz anteriormente, y lo llevó a otro plano que me parece muy interesante analizar, así que quédate en este video porque te voy a hablar de qué tan cierto es que el rock mató al jazz. ¿Y qué tan cierto es que hoy otros géneros nuevos estén matando al rock? Antes de empezar, te quiero recomendar la nueva canción que subí con mi banda El Despreciable, que en realidad es una canción que ya yo había publicado hacía muchísimos años, pero la hemos hecho nuevamente con mi banda y la estamos lanzando nuevamente con un video muy bonito, un video lyric que te va a gustar mucho, así que si te vas al primer enlace podés escuchar El Despreciable, una canción que se la podés dedicar a muchos tipos con los que te puedas haber topado en la vida, que parecen recortados por la misma tijera y que son el clásico que siempre está sacando ventaja de los demás. Bueno, yo creo que hasta si te animás se la podés dedicar a esa persona que por ahí te hayas topado en la vida y que no te cae tan bien. Primer enlace, ahí van y la escuchan. Pero bueno, sin más, vamos a hablar de el jazz frente al rock. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, les voy a hablar un poco del jazz. El jazz es un género que nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos como resultado de la fusión de elementos de la música afroamericana, como el blues, el ragtime y el gospel, y con elementos de la música europea, como las marchas, la música clásica y el folk. El jazz se caracteriza por su ritmo sincopado y su uso de la improvisación, su riqueza armónica y su expresividad. Ustedes han visto, si han ido a ver un grupo de jazz, una de las cosas más lindas de ver en el jazz es la improvisación, ¿no? El jazz tuvo su época dorada entre los años 20 y los 50. Estamos hablando de 30 años, un margen bastante grande. Y estamos hablando del siglo pasado, siglo XX, entre los años 20 y 50, cuando se popularizó en todo el mundo gracias a figuras como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane y muchísimos otros. El jazz se diversificó en varios estilos como el swing, el bebop, el cool, el hard bop, el free jazz y el jazz fusión, entre otros. Pero, ¿qué pasó con el jazz cuando apareció el rock? Este es el meollo del asunto. El rock es otro género musical que surgió a mediados del siglo XX en Estados Unidos y en Reino Unido, como una evolución del rock and roll, que a su vez era una mezcla de blues, rhythm and blues, country y otros estilos, ¿no? El rock se basa en la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, la voz, y se enfoca en el volumen, en la energía y en la actitud. El rock se convirtió en un fenómeno global que marcó varias generaciones y dio lugar a numerosos subgéneros como el rock and roll, el rockabilly, el rock progresivo, el rock psicodélico, el heavy metal, que dentro del heavy metal se ramificó por muchísimos subgéneros, el punk, el grunge, el indie, muchísimo más.
Algunos de los artistas más representativos del rock son Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, AC/DC, Nirvana, Radiohead y no sé, muchísimos más. La verdad es, hay millones destacadísimos. Entonces, la pregunta es, ¿el rock mató al jazz? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. Lo que sí podemos decir es que el rock eclipsó al jazz en cuanto a la popularidad, ventas y difusión. El rock se convirtió en la música de las masas, mientras que el jazz se quedó como una música de minorías más elitista y sofisticada. El rock también influyó en el jazz y viceversa, dando lugar a fusiones como el jazz rock, el jazz funk, el acid jazz, el crossover jazz. Pero el jazz no murió ni mucho menos. El jazz siguió evolucionando, experimentando, creando nuevas formas de expresión. El jazz también se expandió en todo el mundo y se mezcló con otras músicas regionales como el jazz latino, el jazz flamenco, el jazz africano, el jazz asiático. O sea, con cuanta música regional había se fusionó, ¿no? De hecho, el jazz es un género que casi que se ha fusionado con 1.000.000 de estilos, ¿viste? El jazz también se nutrió de otras influencias como el hip hop, la música electrónica, la música clásica y la música contemporánea. El jazz también se nutrió de otras influencias como el hip hop, la música electrónica, la música clásica, la música contemporánea. El jazz hoy en día sigue vivo y vigente y cuenta con una gran cantidad de artistas, festivales, escuelas, sellos discográficos, medios de comunicación dedicados a él. El jazz también sigue siendo una fuente de inspiración para otros géneros musicales y una forma de arte que desafía los límites y las convenciones. Así que para concluir podemos decir que el rock no mató al jazz, sino que lo transformó, lo desafió, digamos, y lo enriqueció. El jazz y el rock son dos géneros musicales que tienen mucho en común. Ambos son parte de la historia de la música y de la cultura y de la sociedad de nuestro tiempo. Pero es muy importante destacar esto. El rock lo que hizo fue desafiarlo. Yo creo que gracias a la aparición del rock, el jazz se pudo expandir por un montón de caminos y creo que hay muchísimos músicos hoy experimentando de una manera brutal dentro de lo que es el jazz y dentro de lo que es el jazz fusión. Lejos de morir, se hizo algo mucho más grande de lo que era originalmente. Y esta es la reflexión que yo quiero sacar. Digo, ¿qué pasa con el rock? Hoy en día que se dice que el rock está muerto, que el rock ya no tiene la influencia tan masiva que tenía antes y demás. Frente a todo lo que está pasando hoy en la música y todo lo que está pareciendo ser la amenaza de muerte del rock, en realidad yo creo que es la inspiración para que el rock se expanda, para que los músicos de todos los géneros derivados del rock, del punk, del metal, del grunge, etcétera, salgan de esa zona de confort y se esfuercen en nutrirse de otras cosas para hacer que de alguna manera el rock se siga transformando, que es lo que ha hecho en todo este tiempo, desde mediados del siglo XX hasta la fecha. El rock lo que ha hecho es estarse transformando constantemente y estar siendo una respuesta siempre a lo que acontece en el mundo. Y hay algo que yo quiero puntualizar que es muy importante, que el mensaje del rock siempre fue un mensaje crítico y de resistencia a todo lo establecido. Y yo creo que eso siempre es necesario en todos los contextos históricos. Entonces, la coyuntura actual no es exenta de eso. Entonces, yo creo que hoy en día, con muchísima más razón, el rock o los músicos que lo representan tienen un motivo más para encontrar la forma en la que esto siga transformándose y siga dando una respuesta crítica y de resistencia y con un mensaje contundente, que es lo que siempre hace falta. Así que bueno, quería dejarles esa reflexión. Yo quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gusta el jazz? ¿Les gusta el rock? ¿Qué opinan de lo que está pasando hoy en día? ¿Piensan que están muertos estos géneros, que están muriendo o no? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber. Déjenme sus comentarios y antes de irse pasen por el primer enlace o les voy a dejar en pantallas finales la canción que acabo de subir, El Despreciable, de mi banda, que no se la pueden perder y se la pueden dedicar a algún tipo que les caiga muy mal. Nos vemos en el próximo, suscríbanse. Gracias por estar.